¿Quién me estás hablando? Pues no escucho nada, no se escucha, ¿eh? Tienes el micrófono silenciado. No, que no es el barniz. Muchos problemas. Y vamos a comentar esto al máximo. Ah, porque está saliendo acá. Eso de nuevo, ¿no? No, ya está. Probar ahora. Ya la historia no Hola, sabe, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, como definición, las reacciones adversas a la transfusión van a ser cualquier evento clínico desfavorable consecuencia de la infusión de un producto de terapia sanguínea, y vamos a partir de una premisa que, digamos, es importante para desarrollar la presentación y que se nos debería quedar: que las reacciones adversas son relativamente frecuentes, pero las que amenazan la vida son raras, muy raras. La preparación de los hemocomponentes surgen a partir de una donación de un total de sangre que contiene plasma y concentrados celulares. El plasma del plasma vamos a obtener lo que es el plasma fresco congelado, el concentrado de plaquetas, el plasma inmediato de 24 horas y, bueno, por otro lado tenemos al concentrado de Matías. Del plasma fresco congelado van a surgir los crioprecipitados que se encuentran en menor volumen, y también se va a poder sintetizar, digamos, los hemoderivados. Cabe recordar a todos que toda esta línea para arriba, todos los primeros productos se van a denominar hemocomponentes, y todo lo demás que surgen a través de procesos farmacológicos y más sintéticos van a ser los hemoderivados. ¿Cómo vamos a obtener el producto? A través de la donación sanguínea. Se extrae una cantidad de sangre que es la convencional, o puede ser también por aféresis. Este es un procedimiento un poco más complejo, pero no es más invasivo que el otro, en el que podemos separar un producto específico de la sangre para utilizarlo como donación. Por ejemplo, la plaquetoaféresis. Antes de pasar a esta modificación de los componentes, debemos recordar que para poder llegar a obtener cada uno de estos hemocomponentes o hemoderivados, la sangre total pasa por un proceso que es la centrifugación, que por diferentes mecanismos de densidades y de tamaños celulares se pueden obtener y se van reduciendo y haciendo más específico cada producto. Además, se utiliza el proceso también de la filtración y de la decantación. Una vez que tengamos separados estos componentes, o para llegar a tener el componente más, digamos, más puro, por así decirlo, para tener solo glóbulos rojos, solo plaquetas o solo plasma, la sangre total va a tener que pasar por un proceso de leucorreducción, irradiación, reducción de volumen, división y lavado. También debo mencionar que no todos los componentes van a pasar por todos estos procesos, dependiendo qué es lo que nosotros necesitemos, o qué es lo que en realidad lo que nosotros indiquemos y lo que el paciente necesita es que el servicio de hemoterapia y medicina transfusional va a derivar. La leucorreducción consiste en disminuir la cantidad de leucocitos y la refractariedad plaquetaria. La irradiación se utiliza para destruir el DNA de los linfocitos del donante y disminuye la probabilidad de enfermedad de injerto contra huésped. La reducción de volumen no es nada más que un proceso de seguir eliminando por filtración ese sobrenadante de solución, y recolecta por un lado el producto celular y por otro lado los productos acelulares que contienen proteínas. La división busca encontrar una proporción adecuada de cada hemocomponente, y el lavado reemplaza el plasma por solución, puede ser solución fisiológica en la mayoría de los casos, u otra solución dextrosada, para disminuir la cantidad de proteínas y citoquinas. Lo que tiene en contra el lavado es que aumenta la fragilidad plaquetaria y el riesgo de lisis
de los glóbulos rojos principalmente. Además de que pasa por este proceso, la sangre del donante, o sea, una muestra, va a tener que, por otro lado, en paralelo, pasar por un proceso de inmunohematología para determinar grupo y factor y presencia de anticuerpos de los diferentes tipos. Recordemos que el eritrocito tiene alrededor de 26 antígenos en la membrana y además tiene que pasar también por un proceso de inmunoserología que va a depender mucho del área, digamos, del área epidemiológica donde estén. En general se hacen serologías virales contra HIV, VDRL, hepatitis B, hepatitis C, y pueden hacerse otras, por ejemplo, la detección de presencia de Trypanosoma cruzi en sangre. Ahora hablando un poco más de los componentes sanguíneos. Tengan en cuenta que estamos hablando de hemocomponentes y recordemos cuáles eran. Los glóbulos rojos tienen un tiempo de viabilidad de 35 días. ¿Cómo vamos a encontrar? O sea, ese paquete que presenta va a ser un concentrado de células, hematíes, con glucosa y adenina. Las indicaciones son los pacientes que tengan indicación de transfusión de glóbulos rojos, o sea, la lista es variable, pero bueno, es el paciente hemodinámicamente inestable con hemorragia persistente, shock hipovolémico, hemoglobina menor a 7, depende si el paciente tiene antecedentes cardiológicos, este nivel de hemoglobina puede aumentar, o sea, son varias y dependen del paciente, del contexto. La velocidad de infusión es importante, que debemos, digamos que por lo menos tratar de entenderlas y memorizarlas porque vemos transfusiones diarias. La idea es que no supere las 4 horas porque después ese producto no estaría cumpliendo la función que presenta, o sea, ese producto debería hacerse llamada hemoterapia y, digamos, hacer la denuncia porque ese producto ya no sirve. Otro hemocomponente sería el concentrado de plaquetas, que nosotros lo conocemos como pool. Tiene, una vez recolectado, una viabilidad de 5 días y contiene plaquetas con una pequeña porción de solución. Y algo curioso es que estas plaquetas, una vez extraídas, deben estar en constante movimiento para inhibir la agregación plaquetaria. Las indicaciones obviamente son los pacientes con indicación y la velocidad de infusión no debería superar los 15 minutos. O sea, debería pasar rápido porque si no se le estaría pasando al paciente agua prácticamente, ¿sí? Y aparte por la adhesión plaquetaria que genera. El plasma fresco congelado es otro hemocomponente que una vez congelado a una temperatura de menos 28, menos 30 grados, tiene un tiempo de viabilidad de hasta 36 meses, que contiene factores de coagulación, albúmina, globulinas y derivados proteicos. Las indicaciones, bueno, como el anteriormente, son algunas en contexto de pacientes con hemorragias secundarias a procesos trombolíticos, pacientes con indicación y déficit de vitamina K, para neutralización de pacientes con sobreanticoagulación con derivados cumarínicos, trasplante hepático, hemorragias severas, etc. Y no debería superar la velocidad de infusión de 1 hora. Y los crioprecipitados son un producto, digamos que más que por decantación de plasma fresco congelado, que dura más o menos el mismo tiempo. Tienen que mantenerse a una temperatura de menos 20, 28 grados centígrados, duran entre 12 y 24 meses y contiene concentrado de productos de la coagulación como el fibrinógeno, el factor 8, el factor de von Willebrand y factor 13. Las indicaciones son específicas para aquellos pacientes que por alguna enfermedad tengan déficit de estos factores, hipofibrinogenemia, déficit de factor de von Willebrand, hemofilia tipo A, que presenta déficit de factor 8, o el congénito de factor 13. La infusión no debería superar los 5 a 15 minutos. Acá tenemos unas imágenes, se parecen mucho a las plaquetas, el plasma, el crioprecipitado, pero los volúmenes de transfusión normalmente son diferentes.
También la imagen sirve para mencionar que todos los productos deberían estar etiquetados adecuadamente con los sellos del servicio de hemoterapia y de medicina transfusional. Los glóbulos rojos son, vienen en presentación de una unidad de 250 a 350 mililitros y van a aumentar o subir el nivel de hemoglobina de 1 a 1.5 gramos por decilitro. El pool de plaquetas, que para formar un pool de más o menos 150 a 250 mililitros, se necesitan 4 diferentes donantes o un solo donante, pero por plaquetoaféresis. ¿Cuánto le va a subir al paciente el pool de plaquetas? Es realmente incierto. En alguna bibliografía dice que de 7,000 a 10,000 plaquetas o más. El plasma fresco congelado, la dosis es de 10 a 15 mililitros kilo y va a aumentar, se espera que aumente un 20% los factores de la coagulación. Y los crioprecipitados, la dosis sería de una unidad por cada 10 kilos de peso y aumenta el fibrinógeno plasmático cada unidad 0,5 gramos por litro. Eso es lo que esperamos que aumente. Ahora, hablando de las reacciones, si se acuerdan, la premisa decía que son relativamente frecuentes, pero las infrecuentes son las que amenazan la vida. Entre las frecuentes podemos mencionar a la reacción alérgica de gravedad leve, la reacción febril no hemolítica y la transfusión asociada a sobrecarga, TACO. La reacción alérgica de gravedad leve va a presentar el paciente eritema, prurito, sudoración, taquicardia. Es una reacción inflamatoria por las citoquinas que el proceso de leucorreducción, digamos que no filtró todos los leucocitos que deberían, se genera esta reacción mínima inflamatoria y el tratamiento es sintomático. Antihistamínicos, antipiréticos, dependiendo de la reacción leve que genere en el paciente. La reacción febril no hemolítica la alérgica de gravedad leve se presenta una cada 33 transfusiones. La reacción febril no hemolítica se va a presentar una cada 1000 transfusiones y va a presentar fiebre. Por eso es un grado centígrado mayor a la temperatura basal. Por eso es importante que antes de cada transfusión, lo ideal es que se realice la toma de signos vitales, ya sea por enfermería o por el personal que esté a cargo, como para monitorizar esta parte. Se presentan escalofríos, desaturación, taquipnea y se dé con tratamiento sintomático sin signos de hemólisis. La fisiopatología se explica igual que en el anterior, por una reacción un poco más generalizada como respuesta a las citoquinas producidas por leucocitos y plaquetas, el tratamiento igualmente sintomático. El TACO. El TACO, de las siglas en inglés Transfusion Associated Circulatory Overload, se presenta 1 por cada 100 transfusiones aproximadamente. Va a generar un cuadro similar a un edema agudo de pulmón, con disnea, hipertensión, taquicardia, taquipnea, desaturación, ingurgitación yugular y signos de sobrecarga. La fisiopatología es un edema pulmonar cardiogénico en contexto de la sobrecarga o de la infusión rápida o la intolerancia a los volúmenes pulmonares, volúmenes circulatorios que se generan. Y el tratamiento es tratar de manejar este desencadenante, o sea, manejar este exceso de volumen con diuréticos, oxígeno suplementario, monitorización, etc. Ahora, hablando de las reacciones infrecuentes, tenemos a la reacción hemolítica aguda, la reacción anafiláctica, la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión o TRALI y la contaminación bacteriana. Recuerden que estas son infrecuentes. La reacción hemolítica aguda se va a presentar 1 por cada 70,000 transfusiones, va a presentar fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, inestabilidad hemodinámica y coluria. La fisiopatología, se produce una activación de anticuerpos de tipo IgG contra antígenos eritrocitarios del receptor y necesita monitoreo en unidad cerrada. Genera lo similar a una reacción hemolítica, muerte de los eritrocitos. Bueno, la reacción anafiláctica se va a presentar
la reacción anafiláctica una cada 50.000. Vamos a pasar primero con el TRALI. El TRALI de las siglas Transfusion Related Acute Lung Injury, que se presenta 1 por cada 190.000 transfusiones, va a ser un cuadro muy similar al TACO, por eso en la literatura siempre se hacen tablas comparativas. El paciente va a presentar disnea, taquipnea, hipoxia, signos de insuficiencia respiratoria, pero sin signos de sobrecarga ni mejoría con diuréticos. La fisiopatología, que lo voy a explicar posteriormente, es prácticamente producción de anticuerpos contra antígenos leucocitarios del receptor y producción de citoquinas que generan aumento de la permeabilidad vascular, llevando al paciente a insuficiencia respiratoria. El paciente eventualmente va a necesitar protección de vía aérea y monitoreo en unidad cerrada. Normalmente estos pacientes previas a la transfusión tienen una imagen de tórax sin ningún tipo de infiltrados y la evolución es rápidamente progresiva, se instaura en más o menos 6 horas y genera compromiso bilateral de los campos pulmonares y, edema capilar. La contaminación bacteriana se presenta en 1 por cada 1.000.000 de transfusiones. Esto se presenta en contexto de que el donante probablemente tenga estado de bacteremia sintomática, presenta un cuadro similar a un proceso infeccioso severo con fiebre, escalofríos, náuseas, hipotensión y shock. Y la idea es suspender la transfusión. En realidad, la idea de todos el tratamiento, parte del tratamiento de todas estas reacciones severas es suspender obviamente la transfusión y notificar al servicio de hemoterapia o al hemocentro de donde se tenga los derivados. Se cultiva antibióticos y continúa con monitoreo en unidad cerrada. Y la reacción anafiláctica, que es lo que me faltaba, se presenta 1 cada 50.000. Es más frecuente cuando la infusión es de plasma fresco congelado, tiene una rápida evolución con taquipnea, taquicardia, arritmias, paro, obstrucción de vía aérea. Es una reacción inflamatoria severa con producción de citoquinas e interleuquinas. Y el tratamiento es un paciente obviamente grave con necesidad de unidad cerrada y adrenalina. Aquí hay unos pequeños puntos comparativos de TRALI versus TACO. TACO yo me lo acuerdo más que nada por la O de overload, de sobrecarga, o sea, todos los signos, digamos que se van a relacionar con sobrecarga del hemocomponente. No va a tener fiebre, a diferencia del TRALI que sí, que es más o menos una reacción inmunomediada. El paciente va a estar hipertenso en el TACO como respuesta a esta sobrecarga, en cambio el TRALI hipotenso, con disnea aguda ambos, se escuchan rales en ambos, estos son más de signos de sobrecarga. Y acá la respuesta es diferente. Dentro de lo que es el TRALI, la literatura nombra TRALI inmune y no autoinmune, digamos. El más frecuente es el inmunomediado y es el que más se tiene estudios. Se produce, como ya lo mencioné, por anticuerpos leucocitarios del receptor que reaccionan con anticuerpos del donante y generan una reacción inmunomediada severa con citoquinas que generan aumento de la permeabilidad vascular del endotelio pulmonar. Y lo que me llama la atención y que todavía no está deducido, digamos, es por qué se presenta y por qué tiene predilección al epitelio pulmonar. Eso es algo que no se sabe, eso es lo que se sigue estudiando. Diferencias entre TRALI y TACO. De TRALI, acuérdense que es una reacción inmunomediada dentro de las primeras 6 horas. El TACO normalmente se produce posterior a la infusión del hemocomponente.
Y bueno, aquí hay unos criterios de TRALI, digamos, o sea, esto para diagnosticarlo y esto para pensar o sospechar en un posible TRALI. La idea es que tenga lesión pulmonar, pero con una placa previa que esté normal, que ahora tenga infiltrados, que el paciente esté con insuficiencia respiratoria con una PAFI menor a 300 de comienzo agudo y que no tenga signos de sobrecarga como aumento de la presión de la aurícula izquierda. Bueno. Ahora, dejando a un lado estas reacciones adversas, nos hacemos la pregunta de, ¿todas las transfusiones necesitan o merecen una premedicación? Y la verdad es que la respuesta la he encontrado en varios artículos y no. No se ha mostrado beneficio en pacientes que no tengan antecedentes de reacciones adversas, pero en pacientes que ya se haya documentado, sí sería ideal premedicarlos, pero esto no evitaría la reacción, sino que ayuda a minorizar los síntomas. Si recuerdan el proceso por el que pasa la sangre, había una parte en la que la sangre tenía que leucorreducirse, o sea, esa es la idea, que sea una transfusión con leucorreducción de plasma. Y obviamente si el paciente tiene antecedentes o se detectaron anticuerpos, antígenos antieritrocitarios, antiplaquetarios por el servicio de inmunohematología, eso se debería notificar como para tomar las medidas. Ahora, el paciente con anemia aguda o crónica que precisa transfusión de hemoderivados y concentrados de Matías, ¿qué tiempo hay que esperar para la realización de un hemograma posttransfusional? Bueno, acá hay un artículo es un artículo de Revisión de México de 2019 que habla de la estabilidad de la hemoglobina sérica posterior a la transfusión y ayuda a responder un poco esta pregunta. Y bueno, la respuesta es que se utilizó un grupo de pacientes en el que se hace el hematocrito hemoglobina control a la hora y a las 6 horas. Y la verdad no hay diferencias y no se debería esperar a las 6 horas si es que se quiere hacer el laboratorio control. Esas serían las conclusiones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? Primero quisiera felicitar a Kimberly porque la presentación estuvo muy completa y brillante. En segundo, algunos aportes que creo que son importantes en este caso serían, uno, el hecho cada vez que nosotros nos sentamos frente al computador y decidimos pasarle un hemodiderivado a un paciente, siempre, o me lo pregunté yo cuando era R1, que me siento y digo, bueno, ¿y qué es filtrado? ¿Qué es irradiado? Yo creo que se respondieron cada una de estas preguntas porque lo que le pasamos a los neutropénicos precisamente vienen filtradas, irradiadas estos hemocomponentes. Otra de las cosas que es importante en esta presentación es el hecho, lo que te aporta hacer la aféresis. La aféresis, que es algo nuevo en hemoterapia, precisamente lo que nos ayuda es evitar todas estas reacciones transfusionales en los pacientes. Lo empezamos a hacer acá en el sanatorio. No sé si alguno en algún momento ha pedido plaquetas y ya lo podemos hacer por este método. Y el otro hecho importante cuando uno está haciendo transfusión, en este caso transfusión de glóbulos rojos en específico, no sé si alguna vez se han preguntado si agarro un paciente, o sea, todos los pacientes, ¿por qué condición o por qué motivo lo transfundo? Normalmente nosotros tenemos acá una premisa de transfundir todo paciente que esté por debajo de 7 lo transfundo. Pero ¿de dónde partió ese hecho? Y es algo de estudios que ya se han hecho previamente. Por ejemplo, tomaban población en la cual transfundían cuando estaba por debajo de 7 y población que lo transfundían por encima de ese valor o buscando valores objetivos por encima de 10. Entonces se dieron cuenta que los pacientes restrictivos, que yo los transfundía menos veces, tenían menos mortalidad a 30 días y aparte de eso tenían menos reinternaciones. Entonces, por un lado, el beneficio de hacer transfusiones restrictivas es la importancia de hacerlo dependiendo del paciente cuando esté por debajo de ese valor.
Y hay casos particulares del paciente cardiópata también, que es el paciente que nosotros lo transfundimos cuando tiene una hemoglobina por encima, que tiene que tener una hemoglobina por encima de 8, y en estos pacientes también se evaluó la mortalidad 30 a 90 días y se vio que precisamente aumentaba la mortalidad. Lo otro que ha causado relevancia y que ha ayudado en hemoterapia últimamente es los concentrados de factores de coagulación, que eso lo que ha hecho es que ha dejado a un lado los crioprecipitados que lo utilizábamos mucho antes y que ahora lo tenemos para unas condiciones específicas. Por ejemplo, ahora nos llega el paciente con una hemofilia y normalmente a estos pacientes con hemofilia ya tenemos factor 8 que le podemos dar directamente. Y por último, lo último que quería decirles es, otra consideración es, no usemos el plasma indiscriminadamente. El hecho de utilizar plasma indiscriminado es cuando lo utilizamos, tiene un paciente que nos llega a piso y tiene un ring de 2 y tengo que operarlo, no es urgente y enseguida lo que hacemos es, no, pongámosle plasma, lo fácil. Pero es el hecho de someter a un paciente a una terapia que no está indicada y a un riesgo potencial. Bueno, eso es, nada más. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, algo ustedes? Yo tengo una pregunta, sí, que se sabe. Lo que es comparación de frecuencia de talo versus trail, lo dijiste, bastante más frecuente el taco. ¿Saben si hay alguna diferencia del tiempo de inicio de síntomas de acuerdo a si es uno u otro? ¿Hay forma de diferenciarlo en ese sentido? O sea, ¿es más agudo el taco o más agudo el trali? ¿Tienen respuesta? El trali aparece mucho, o sea, con el tiempo porque es una reacción inmunomediada, entonces mientras que el taco, la reacción casi que inmediata con la transfusión. O sea, que si tenemos un paciente en piso que lo están transfundiendo y a la hora empieza con apnea, ingurgitación yugular, todo eso, deberíamos pensar más en taco y iniciar un balance negativo. Claro, exactamente. Y eso, y ahí está la otra respuesta, que es la respuesta a la furosemida. Si tú le colocas furosemida al paciente y te responde, dice, ah, no, este es taco. Mientras que el paciente que sigue con disnea, insuficiencia respiratoria y no te responde a furosemida, más probable que esté del otro lado. No sé, ¿preguntaban algo? No, que no se había escuchado la pregunta de Pablito porque estaba muy al fondo. No, no fue buena la pregunta, no pasa nada. Es irreplicable. ¿Alguna otra? Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, chicos, por la presentación. Chao. Una vez me pasó de grabar un taco y casi me muero. No, el paciente, al sur. No, yo. No sabía qué hacer.